Thank you, Alex, for your intervention about artificial intelligence. Next, we're going to have the presentation of Francesco Burelli, a partner in Upright Consulting AG and a specialist in corporate strategy and digital transformation. Francesco brings us the conference AI Experiences, Developments, and Lessons Learned. And at the end, he will answer some of the questions for which, if anyone wishes, can raise their hand, and someone from our logistic team will come close and give him the mic. So please give a warm welcome to Francesco Burelli. ¿Dónde tengo el clicker aquí para cambiar las diapositivas? Hola, buenos días. Hay unas dificultades técnicas. Muchas gracias. Gracias. Absolutamente genial estar aquí. Este es un congreso sorprendente y hasta ahora lo que hemos visto en la calidad de la discusión ha sido bastante grande. Así que yo voy a tratar de mantener esto con el estándar. Así que lo que nosotros tenemos aquí es una presentación alrededor del desarrollo de AI y de por qué. Déjeme ver si esto está funcionando. No. Sí, aquí está. Entonces, la agenda para la presentación. Tenemos un perfil de por qué he sido invitado y la relevancia estratégica de AI o de inteligencia artificial y de por qué cualquier compañía o cualquier tipo de sector no se puede evitar utilizarla, el grado de adopción por industria y por función, porque esto determina el tipo de opciones que tenemos y luego las experiencias y las lecciones aprendidas alrededor del desarrollo de una alta estrategia, porque esto es algo que nosotros hacemos en nuestros trabajos diarios. Y ahora tengo que ver aquí cuál es dónde está el documento para cambiar esta pasta. Mi compañía empezó de una de esas compañías grandes de estrategia y nosotros sacamos una compañía ahí y nosotros asesoramos a compañías desde el ámbito estratégico y trabajamos para las compañías que trabajan para organizaciones más grandes. Además de nuestros clientes, tenemos Archaea Digital, que es una agencia totalmente de nosotros y es una incubadora en los países nórdicos. Entonces déjenme ver. Ok, entonces aquí tenemos un liderazgo, aquí hay unos ejemplos de lo que nosotros tenemos, de las cosas que yo publiqué o copubliqué y recibí más tarde mayormente con el departamento de estrategia. Y la inteligencia artificial ha estado aquí durante décadas y de repente se ha vuelto en elefante en la sala. Así que si tomamos el desarrollo y empezamos a desplegar en el sistema bancario con los distintos modelos, y se empezó a desplegar en los 80, pero de repente hubo una aceleración masiva de adopción, una aceleración masiva de atención, de ser la niña bella de todas las fiestas, en fin. ¿Y por qué fue esto? Fue por ChatGPT. ChatGPT hace 2 años cambió absolutamente todo. En menos de 2 meses logró tener 100 millones de usuarios. Y eso ha sido lo que ha llamado la atención de manera masiva de la comunidad de inversión, de todos los negocios que empiezan a pensar en ella. ¿Y qué se puede hacer? Y entonces su crecimiento que ha sido tan rápido. ¿Por qué ha sido tan rápido? Podemos ver y revolvernos una diapositiva. Ah, bueno, gracias. Por otra parte, hay otra cosa que nosotros tenemos que tener en mente cuando nosotros preguntamos preguntas importantes de ChatGPT. Han sido entrenados con 40 mil millones de paquetes de información y estos son trocitos de información que tienen 67, 3 billones ya, billones de latinos, digo, millones de millones, y es algo que uno se alucina de estas cifras realmente. Y sí, el botón verde el que estoy oprimiendo, pero no sé por qué no me funciona para pasar. Ahora, ¿por qué
el aprendizaje a máquina o machine learning es algo importante. ¿Y por qué es que lo estoy? Porque tenemos un sistema rojo que esta manera es cuando está bien y un valor por encima de 5 es sí y un valor por encima de 5 no. Realmente es un criterio de puntaje, un mecanismo muy básico y si lo desplegamos, sí, no es legible o, no es, o es legible. Ahora, el aprendizaje por máquina o machine learning tuvo la capacidad de fijar una serie de reglas a derecho, a motu propio. Y esto se vuelve cada vez más y más complejo al punto que la inteligencia artificial va a llegar o a superar las capacidades humanas en algunas tareas. Entonces, a partir de hoy, AI es una parte de la competitividad de las empresas y hay muchas cosas en la línea. Y si nosotros no estamos mirándolas desde la perspectiva de compañía o del país, el riesgo de quedarse atrás es considerable. Y es lo mismo para todas las industrias, pues vamos a ver eso en un segundo, pero el MIT ha hecho un análisis acerca del impacto de inteligencia artificial generativa. Y estas son para las tres categorías, donde tienen potencial, instantes en los cuales la inteligencia artificial generativa va a dar una nueva oportunidad de ingresos. Y luego vamos a tener lo que es el potencial de ahorro de costos y luego lo que va a incrementar la competencia, donde nosotros vamos a ser capaces de permitir, o bueno, que ellos van a terminar ingresando a nuestro mercado y a quitarnos nuestros clientes. En las posiciones de la industria son muy distintas, así que si nosotros podemos ver aquí, digamos, productos de lujo con potencial, eso, si usted está en el sistema bancario, hay ahorro de costos en ambos, de productos de lujo y esto, y también hay una competencia con fintechs que entrarían a competir con los bancos grandes y convertirían a la industria. Ok, entonces las distintas industrias tienen distintas etapas de madurez de inteligencia artificial y hay digamos, el lado bueno que se podría de desarrollar. En el eje de X tenemos las compañías Fortune 500 y en la vertical realmente tenemos lo que esperamos, el valor agregado esperado de la implantación de inteligencia artificial. Distintas industrias están ubicadas de manera muy distinta. Así que eso nos sorprende que la tecnología y servicios financieros son dos industrias que han estado desplegando la inteligencia artificial y invirtiendo severamente con fondos considerables. Aquí nosotros tenemos una compañía minera y no son muy buenas en desarrollar inteligencia artificial, probablemente en minería les va a ir bien, no importa, pero si usted es un banco, en particular en un mercado donde la inversión en inteligencia artificial es considerable, como Estados Unidos o Asia, creo que van a tener un problema. Un pequeño problema, pero un problema al fin y al cabo. No hay muchas diferencias en términos de potencial de madurez, sino también hay distintas épocas donde se aplica inteligencia artificial a todo el sector. Así que lo que nosotros queremos decir es que es bastante versátil, bastante universal en su aplicabilidad, pero se aplica de maneras sumamente distintas en los distintos sectores. Y saber qué es lo que hace la competencia, dónde está el potencial, es de suma importancia y a la vez uno empieza a ver patrones de la aplicación que nos apuntan a nosotros a dónde está o dónde se ve el valor por la industria, porque la industria no puede considerarse en algunos lugares naciente y en otros sí, porque unos ya están desplegándolo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios primarios en inteligencia artificial generativa? En la clasificación de toma de decisiones, automatizaciones de tareas repetitivas, respuestas de operaciones IT, digamos, inteligencia artificial puede codificar los programas de una manera sorprendente, capturar datos y analizarlos por ICM. Y estos son
genéricos e universales a los distintos sectores. Ahora, cuando miramos los sectores individualmente, hay unas aplicaciones específicas que son más prevalecientes que otras. Una aplicabilidad es, digamos, en lo de pagos, en la industria bancaria donde yo invertí casi la mayor parte de mi tiempo profesional, la inteligencia artificial es prácticamente presente en todo, en toda la cadena de valor. Así que empezamos de cómo capturar al cliente, desarrollo de producto, organización, soporte al cliente. Estos se han vuelto tan buenos que en muchos casos casi que pueden automatizar las tareas completamente. Hubo un banco, por ejemplo, un modelo mental que uno piensa que solamente los bancos grandes pueden desplegarlo y no es así con efectividad. En realidad, la escala realmente no es una barrera. Doy un ejemplo. Estaba mencionando el banco South State en Estados Unidos. Es un banco pequeño, desplegó el AutoGPT, que es un despliegue de lo que hacían, y se les dio una tarea para desarrollar pruebas para una campaña de mercadeo que llegara a 2 millones en consignaciones por mes. Y en 5 semanas había llegado a 2.6 millones. Y solamente les tomó supervisión. Se desplegó solo, hizo las pruebas solas, hizo el muestreo solo, decidió cuáles clientes sí se les enviaba la campaña, cuáles no, midió los resultados, todo por sí solo. Así que bastante perversamente activo como para sacar a las personas. Ahora, en la ecuación de valor, aquí tenemos aquí una ilustración gráfica de la ecuación de valor y tenemos los lados de costos, cuando nosotros subimos los costos y cuando nos vamos por encima de esto creamos valor. Si ponemos un precio generamos valor y típicamente no capturamos todo el valor que nosotros obtuvimos, pero la inteligencia artificial se puede aplicar completamente a lo largo de esta barra de escalas, bien sea porque mejoramos nuestro alcance de mercadeo, sabemos realmente llegar al cliente que es, reducimos los costos también. Así capturamos valor o podemos reducir los costos y traducir esa reducción de costos a nuestros clientes a un precio más barato y así tenemos a tener más participación de mercado. Es otra cosa que podemos hacer con inteligencia artificial. Ahora, yo estaba mencionando anteriormente que inteligencia artificial es muy buena en tomar decisiones y eso quizás es más bueno que los humanos a veces. Esta es una diapositiva de Ricochet Due. Yo soy un entrenador en esta educación de estrategia y de la transformación digital y de ese programa. Uy, esto se me está alterando otra vez este botón. Entonces la inteligencia artificial es distinta a los humanos, no se cansa, no se distrae, es bastante objetiva y toma las decisiones sobre ciertas reglas específicamente. Si tenemos unas reglas que son sesgadas, pues el sesgo llega a todas las decisiones que toma la inteligencia artificial. Ahora los algoritmos que hacen son bastante buenos al punto que unas compañías empiezan a desplegar la inteligencia artificial y son consejeros a la junta y digamos en que tú eres tienen a un miembro que no es un director ejecutivo de inteligencia artificial. Así que hay muchas cosas que se puede hacer realmente con este tipo de tecnología, porque es el consejero de ética, por ejemplo. Ahora, ¿qué se toma? Si somos una organización y para empezar a pensar acerca de inteligencia artificial, digamos que estamos empezando de cero y llegamos a algunos pilotos. Bueno, el primer punto al que hay que mirar en esta tecnología es que la tecnología nos dice dónde estamos, a dónde tenemos que ir y ahorita cuál ha sido la aprobación de la Junta para llegar a una tarea en específico. Y eso nos dice a nosotros dónde están las prioridades en términos de la expansión de mercado, esfuerzo comercial, la reducción de costos, pero hay muchas otras cosas más que eso. Tenemos muchísima información que viene del mercado. ¿Qué es lo que está haciendo la competencia? Y esto es de suma importancia para nosotros no quedarnos en la vera en un corto plazo. Si la competencia está desplegando este tipo de tecnología para mejorar sus costos en 30%, ¿cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros antes de que nos asfixien? Así que tenemos que mantener nuestros ojos sobre lo que hace la competencia. Por otra parte, la industria está madurando en una serie de sectores.
Así que si nosotros tenemos un radar muy amplio para ver qué es lo que está pasando en la perspectiva, no podemos saber cuáles son las mejores perspectivas y qué otro tipo de organización tienen, y ahí es donde tenemos la mina de oro del conocimiento y si eso es suficiente, no, tenemos que saber muy bien cuál es el valor agregado en la cadena de suministros de nuestra empresa. Y ahí tenemos que ver si la implantación de inteligencia artificial es buena o no. Por ejemplo, calidad de datos es uno de ellos. La relevancia estratégica, la alianza con quien corresponda, el impacto sobre la organización, las consideraciones éticas. Y no nos olvidemos que estas tecnologías también consumen una cantidad gigantesca de energía. Y uno de los despliegues de AI se está mirando que en algunas partes, como el 50% de los casos, lo que nosotros queremos hacer se puede hacer de una manera con soluciones, de una manera totalmente con tecnología y otras cosas con los humanos clásicamente. Si yo estoy en la junta directiva de una compañía y tengo que divulgar mi huella de carbono, yo puedo publicarla y divulgarla a mis prestamistas, a mis acreedores, mis accionistas. Yo tengo que ser selectivo a dónde despliego este tipo de tecnologías. Y hay unos métodos específicos para decidir las prioridades, dónde hacerlo y dónde no hacerlo. Así pues que las distintas opciones que estamos mirando en inteligencia artificial es así que tenga en mente, por ejemplo, en minería, quizás no sea tanto, pero hay otras geografías donde potencialmente nosotros podemos seguir darnos el lujo de sacar o tomar decisiones a una semana de distancia. Pero lo que sí ha cambiado de ahorita, de hace un año, nosotros a veces tenemos que meternos la mano en inteligencia artificial y ensuciarnos las manos en el proceso de aprendizaje. Eso es importante. Algunas empresas todavía tienen una arenera o sandbox para hacer una serie de pruebas y no están en serio acerca del despliegue, pero una cosa sí es cierta: si la compañía o una compañía en nuestro sector, en otro mercado, se está volviendo muy buena en inteligencia artificial, sería buena hora investigar para saber y para cerciorarnos que no perdonamos las posiciones, porque siempre no se olviden que si otra empresa lo hace y después nosotros lo hacemos después, pues ellos tendrán una ventaja del tiempo, y el tiempo no deja de ser un patrimonio o un activo importante en la empresa. Y por último, la iniciativa de realmente es importante saber si es parte de un mandato de la junta directiva de la empresa. Y ahora algo muy curioso de la tarea y no muy sorprendente: solamente una minoría de las juntas directivas tienen pericia sobre inteligencia artificial y de estos productos y lo que puede hacer. Así que dependiendo de la industria, uno puede tener un director que tenga pericia, por ejemplo, en una compañía de comunicaciones o de programación, donde inteligencia artificial y su responsabilidad en toma de decisiones está como mandato o se delega a un grupo de ética de inteligencia artificial. Ahora, las empresas de tecnologías de la información son las más avanzadas en todo esto. Aún así, es una minoría del grupo, y esto muestra que hay una cantidad masiva de oportunidades. Ahora, si nosotros estamos corriendo una compañía, probablemente hay una buena oportunidad de que muchos de nuestros competidores van a estar en una posición donde no están prestando suficiente atención. Eso nos prevé parte de la ventaja. ¿Fallas? Inteligencia artificial es un tipo de tecnología o proyecto que lleva al fracaso con mucha frecuencia. Con el 30% de inteligencia artificial generativa caen antes de llegar a su madurez, según los encuestas de Gartner y Render. Reportan que el 80% de todos los productos de inteligencia artificial fracasan. Y hemos visto estadísticas en este tipo de rango cuando es ya muy tarde para salvar un proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué es que hay tantos fracasos? Porque la inteligencia artificial es una tecnología compleja. Hay muchos factores y no es solamente mirar si hay suficientes datos y que si el dato está limpio. Tenemos datos
correctos y lo tenemos en el área donde les tratamos de aplicarlo, tenemos la capacidad de procesamiento para actualizar los datos, tenemos las capacidades y el abordaje adecuado para diseñar el modelo correcto. Hacemos de competencia interna o desarrollo directo. Hay muchas decisiones que hay que tomar, pero los tres motivos principales de por qué la tecnología fracasa es datos, no lo alineamos con la estrategia de la empresa, lo tratamos de desplegar y no hacen ninguna diferencia para el negocio. Y tercero, finalmente, subestimamos el impacto de la gestión del cambio en todos los procesos y en la gente, el recurso humano. Tuvimos un caso de una compañía de ingeniería que hizo algo sumamente interesante y entonces tuvo una serie de técnicos de mantenimiento con máquinas muy complejas y van con una tableta, obtuvieron las especificaciones técnicas de lo que estaban trabajando. Así que la compañía empezó a desplegar unos gafas con protección de ojos y realidad aumentada y lo que estaba manejando y nadie lo utilizaba. La tecnología era sorprendente, pero nadie lo usaba, sencillamente porque estaba mal comunicada y la gente pensaba que la compañía le estaba espiando a ellos y no bajaron las destrezas y capacidades y necesitaba muchos experimentos para que funcionara y al final uno de los resultados del piloto fue que uno de los técnicos no querían tener las limitaciones porque encontrar en los ojos, lo querían en el oído. Es decir, el elemento de gestión del cambio y cómo nosotros trabajamos es absolutamente significativo. Esto no es solamente automatización, es significativamente cómo va a cambiar la naturaleza de qué es lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Así pues que, en conclusión, la adopción de tecnologías de información evoluciona rápidamente y la velocidad de implantación es distinta de industria a industria, pero la inacción no es opciones. Hay múltiples variables que hay que sopesar cuando uno formula una estrategia de inteligencia artificial. Y esto no es una ecuación sencilla que uno le deja a la gente de tecnología de información o a gente del negocio. Todos los elementos funcionales tienen que reunirse para decidir qué es lo más efectivo en estas tecnologías. Y finalmente, hay múltiples barreras para el éxito en la implementación y hay que cerrar la brecha de gobernabilidad y la magnitud varía de industria a industria y aún así el fracaso inicial con las inversiones es significativo y son lo suficientemente significativo para que pausen antes de empezar a pensar de si queremos el botón verde de implantar la inteligencia artificial en nuestro negocio. Y con esto es mi última diapositiva. Y tenemos tiempo para preguntas, perdón. Y esos son mis detalles para contactarme. Y los pueden encontrar en cualquier parte de LinkedIn. Sí, por favor. ¿Me permiten un receptor de traducciones, por favor? Sí, un aparato receptor. Mi español es terrible. Yo entiendo un poquitico del italiano, soy italiano, y puedo manejar el portugués, pero según el acento, mi español se vuelve terrible para poder comprender, así que agradezco un receptor de traducción. Gracias. Hey, yo puedo plantear la pregunta en inglés. Ah, genial, mejor. Usted me mencionó a mí que es sumamente importante lo que los modelos y las soluciones de inteligencia artificial. Es raro que un problema realmente requiera inteligencia artificial. No, yo no diría que es raro, pero muchos problemas pueden resolverse sin inteligencia artificial. Nosotros estamos en medio de una moda, estamos en el pico de una moda y del mundo, y ahora la moda dice que la inteligencia artificial le puede ser hasta tinto, hasta café. Ahora, ¿realmente necesita que la inteligencia artificial le prepare el café? Ahora, por lo que las compañías pueden tener equipos de inteligencia artificial o equipos dedicados a inteligencia artificial, ¿cómo es que usted orienta a esos equipos específicamente para resolver esos problemas? Mi punto es, ¿cómo es que uno identifica qué problemas se pueden resolver mejor con inteligencia artificial y no otros flujos? Porque normalmente esas son esas estructuras
de Data Science y Data Engineer, y no algunos de esos niveles que se identifican ahí como problemas para resolverlos con esos flujos de trabajo. ¿Cómo uno identifica el valor agregado que inteligencia artificial que se pueden resolver mejor con inteligencia artificial? Bueno, primero que todo, yo no dejaría jamás una decisión de negocio a los científicos de datos. De decidir quién y dónde se implementa no es nada técnico sino comercial. Entonces, uno oficial, el presidente de la empresa, el de estrategia de la empresa o algo así, ellos tienen que definir los criterios y ese es uno de los factores que nos dice que uno encaja la cadena de valor agregado que da la empresa. Ahora eso nos dice aún si algo es viable o no, si le ponemos el valor que es y así sucesivamente. Pero los científicos de datos entran una vez se decida la dirección en donde se va a aplicar. Así es como yo lo haría. Entonces debe venir de los altos ejecutivos, ¿correcto? De cuáles son los problemas que debe resolver. Absolutamente. Ok, gracias. Si dejamos decisiones comerciales a la gente de tecnología de información, pues muy bueno que sea el equipo, pero quizás no sea el área de pericia de ellos, porque si uno va a desplegar apps y demás para desarrollarla, tenemos que decirles a ellos cuáles son las especificaciones del negocio y cómo es que ellos van a impactar el negocio para que nos mejore. No sociedad de tecnología por tecnología. Tenemos otra pregunta por aquí. Hi, Frederick Aguirre. Mi pregunta básicamente es cómo evitar la resistencia de los empleados. Lo que se llama en inglés el pushback. ¿Cuál es la mejor práctica para evitar esa resistencia al cambio en la implementación? Bueno, pues el criterio, el único criterio que yo apuntaría a darle es una evaluación del impacto manejando las personas que piensan que se les va a perder el empleo, porque eso es muy difícil, ayudar a los colegas para ver dónde está el valor agregado de inteligencia artificial cuando su trabajo se va a facilitar con inteligencia artificial. Así que implantar inteligencia artificial es un programa de gestión del cambio y eso es exactamente lo mismo que nosotros haríamos al desplegar cuando hay una iniciativa de reducción de personal o de automatización o en una fusión. Se tiene que manejar exactamente igual en términos de comunicación, transparencia, entendimiento y implantar potenciales mitigadores y encontrar maneras alternativas de prevenir la resistencia y trabajar en identificar los agentes del cambio y que pueden pasar el mensaje y llevar a cada uno de ellos con esto y gente que pueda promover el cambio y el valor de esto para la organización, así como los inversionistas y demás. Así que es sencilla, un ejemplo clásico de gestión del cambio cuando uno implanta un cambio traumático en una empresa. Aquí tenemos otra pregunta. Muchas gracias por su presentación. Usted mencionó que la calidad de datos era algo de las cosas más grandes o importantes de inteligencia artificial generativa. ¿Cómo usted logra que al capturar los datos o al procesar los datos uno logra hacer esto? Bueno, los datos tienen que ser, primero, uno tiene que decidir qué es lo que yo estoy haciendo y con eso yo ya tengo una idea de qué dato necesito obtener. Los datos pueden ser sucios, pueden ser no al alcance, pueden estar duplicados, pueden estar no disponibles. Hay muchos retos potenciales con los datos para que los datos sean realmente buenos y limpiar los datos es una tarea intensiva.
Hay muchas compañías de tecnologías que tienen unos esquemas muy grandes para desplegar todo esto y con mucha frecuencia están ubicados en países de bajos costos que no hacen nada distinto acerca de limpiar paquetes de datos. Una de las aplicaciones que hemos visto en inteligencia artificial generativa es que se despliegan en algunos de los clientes que hemos visto y se han desplegado y ellos hacen muestreo de los datos y lo hacen por sí solos y eso es una empresa dedicada a eso, así que tenemos que mirar el caso específico de los datos, pero si los datos son basura, es decir, si entra basura al sistema, sale basura del sistema. No hay manera de buscar esto, inclusive en aprendizaje por máquina o machine learning, uno necesita tener buenos datos para iniciar. Mi pregunta es similar. Usted me dice que el problema es la calidad de los datos. Ese es uno de los problemas, no todos. Pero como usuario, yo no desarrollo la inteligencia artificial. Necesito algún tipo de filtro para hacer que ese filtro en los datos, alguna consulta o algún consejo que nos diga cómo los datos están mal o bien. Con prompts es una ciencia por sí sola. Una de las buenas cosas que uno puede hacer es tener ingeniería de consulta tipo prompt y eso va a ser algunas de las capacidades futuras que las compañías tendrían que incorporar, pero nosotros, ¿usted cree por casualidad con la creación de una carrera? ¿Cree usted que esa es una oportunidad para ser prompt engineer? Prompting no solamente es una oportunidad, es una destreza básica y uno tiene que emplearla casi que universalmente. Yo creo que la semana pasada, si mal no estoy, estuve en una de las juntas directivas de una empresa nórdica y una de las cosas que nosotros hicimos que estaba saliendo de la investigación en la universidad era la capacidad para que la junta y los miembros de la junta y los directores hicieran consultas tipo prompt. Hay tanto que uno puede aprender de eso. ¿Cuántos saben de eso que utilizamos ChatGPT y queremos que no utilice nuestro contenido para entrenarse? Uno le puede decir eso a ChatGPT. Una de las consultas es no utilice mis datos para su propio entrenamiento. Y Perplexity lo saca. O desarrollamos un modelo como fuera y decimos, ok, nosotros si analizamos este tipo de código, dime qué está mal, hay algún error. Y el sistema entra y es así que hay muchos consultas de sentido común que podíamos utilizar, pero no hemos estado pensando en ellas y que está bien al alcance de la tecnología de hoy. Así que ingeniería del prompt o prompt engineering, sí, eso es lo que son buenas prácticas de prompting, sí. Y si somos una compañía que está desplegando esto de nuestros empleados, utilizamos este tipo de tecnologías seriamente y eso podría ser una buena inversión en este tipo de entrenamiento, claro que sí. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy John. Se sabe que inteligencia artificial consume muchísima energía. Generar una imagen puede consumir lo mismo que es cargar un celular. ¿Cómo ve usted esto del proyecto y el plan de generación de energía limpia y si se necesita concentrarse en ingeniería nuclear en el futuro para cubrir el consumo de la electricidad? Bueno, su pregunta está por encima de mi pericia, por dos motivos. No soy un especialista en energía y segundo, no he estado mirando la especificidad de cómo genera Sudamérica su luz. Es cierto que inteligencia artificial sí consume mucha energía y eso crea, por una parte, una situación paradójica donde la gente está quejándose acerca de, qué sé yo, el tráfico
y el uso de carros y demás, pero por otro lado están utilizando el teléfono para con ChatGPT, con lo que fuera, para hacer una serie de preguntas casi que frívolas. Entonces, este es un problema de gobernabilidad, sí, para las compañías, sobre el tamaño del gobierno y también sobre el tamaño de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Y esto tiene mucho impacto, así que cómo uno va a balancear la capacidad para competir entre compañías, nos vamos a volver mejores que en la competencia o no. Entonces sí necesitamos en Colombia, por ejemplo, sabemos de una manera más intensiva estimular la inversión al punto que el consumo de nuestra energía se está disparando porque eso es lo que ha creado de ChatGPT y empleos para eso y demás. Entonces hay muchas preguntas que tendría que implicar y requerirían de una respuesta después de ese estudio, así que no soy yo para hacer eso. Próxima pregunta aquí. Buenas tardes, Gerard. Tengo que hacerte una pregunta. Una pregunta para el mundo, para los estados, para las personas, para la humanidad, acerca de la seguridad humana. Lo voy a hacer en español, porque soy colombiano y estamos aquí. Tenemos varios problemas acerca de programación que generan destrezas no muy buenas para nuestra nación. Él dice que él cree que él escuchó de usted que estamos teniendo un apocalipsis con la inteligencia artificial. Absolutamente. Yo no mencioné apocalipsis. El cambio va a ser significativo, sí, pero nunca dije que iba a ser apocalíptico. Va a haber retos y, por ejemplo, el, el fraude es un crimen universal y usan la tecnología contra muchísimas otras industrias. Así que en la industria de bancos y de pagos, la cantidad de fraude que yo veo surgiendo son significativos en términos de ingeniería sociales, bulo profundo, eh, engaños profundos. Entonces uno puede utilizar la tecnología para un impacto positivo y también para generar unas amenazas. Y ahora cuando tenemos computación tipo quantum en el ámbito industrial, todo nuestro pasado, todo, todo código se va a poder abrir en cuestión de segundos en mucho caso. Entonces ya vamos a tener cuánto para generar mejor seguridad, pero aún así, en términos de tecnología, hay una oportunidad y hay cambios. Todo depende de cómo lo queremos ver. El cambio va a proveer una mejor opción si algo va a estar impactado en el ámbito negativo. Realmente es la responsabilidad social de las compañías o de la planeación de los reguladores y demás para atenderlo y para pensar sobre eso. Tenemos que balancear la competencia con el desarrollo humano. Es mi perspectiva personal.
Entendí la pregunta que él hizo en español, sí. Si me dan en una semana ya voy a entender todo el español. Ok, no voy a hablar el caso específico de Pegasus porque eso es por encima de lo que yo recibo como remuneración y es área de mi pericia. Eso ha tenido un impacto globalmente, no solamente específicamente en Colombia como país. La tecnología es un fenómeno global. Con la Internet nosotros tenemos un intercambio rápido de información y el conocimiento no tiene límite y la aplicación de la tecnología, la aplicación de esta, en la mayoría de los casos tiene límites de asequibilidad, de si se puede pagar, el tipo de caso que tenemos aquí. Unas cosas se pueden desplegar inclusive remotamente estando en el otro lado del mundo. Como yo dije, esto está por encima de mi ámbito salarial y de pericia, pero es algo que cada vez más vamos a tener que atender como sociedad en su conjunto. El Foro Económico Mundial tiene muchos grupos de trabajo sobre esto y podemos tener un debate si estimamos que sean efectivos, no efectivos y demás. Pero esto es un problema significativo que si yo tengo una solución, infortunadamente no, porque probablemente si la tuviera, sería una persona muy famoso, muy rico y sentado en alguna otra parte del mundo. Infortunadamente no sé qué decir, pero sí es un problema material. ¿Cómo lo vamos a atender? Es problema de los gobiernos y otras organizaciones. Hola, mi nombre es, yo soy Camilo Andrés Murillo Castellanos. Estoy en proceso de cuestionar acerca de todo el avance tecnológico. Bueno, el problema con nosotros tenemos con la memoria caché es que estamos generando mucha más información que lo que la infraestructura puede realmente almacenar. Y cada vez más las organizaciones están siendo atrapadas con los retos y las decisiones de qué información retener y qué información no capturar. Por ejemplo, yo trabajaba en HSBC hace unos años en el Reino Unido como banquero. Las normas exigían que teníamos que retener información de los clientes durante un número específico de años para los clientes, pero si usted es un usuario es mejor retener copias de sus, de sus estados de cuenta electrónico, pero eso tiene costo y el costo es capturarlo y retenerlo. ¿Y cómo es que nosotros vamos a manejar la cantidad creciente de información que se está generando con metadatos y demás? Es algo para mis colegas de científicos de datos para que ellos respondan eso. Bueno, muchísimas gracias.